buenos días, amigos televidentes. Estamos en Noticias 7 en esta emisión especial del día feriado en nuestro país luego de los comicios electorales del 5 de febrero con Tu Voto 2023. Estamos listos para ofrecerles la más completa información luego de que el Ecuador el día de ayer se quedó despierto hasta tarde para poder observar los resultados que en muchos casos han sido sorpresivos. Buenos días, compañeros. Andrea, buenos días. Hola, ¿qué tal, Meche? Carolina, Lautaro, amigos quienes nos sintonizan como siempre a esta hora de la mañana. Larga la jornada el día de ayer. Aquí estuvimos también pendientes de toda la información que se generaba, sobre todo en la noche desde el Consejo Nacional Electoral. Les tenemos los resultados ya con más actas escrutadas. La mayoría de provincias tiene más del 90% de actas escrutadas, es decir, que los resultados casi que ya son los finales, pero aún son los preliminares hasta que no sea el 100% de actas escrutadas. 93% exactamente, .54 escrutado. Podemos decir que ya esta es una tendencia marcada de los resultados y que no hay cambio, y vamos a ir a los comentarios también. Así que le vamos a contar los resultados de todas las provincias y de la gran mayoría de capitales provinciales del Ecuador, porque usted, como nosotros, despertó esperando saber quién ganó estas elecciones, pero también tendremos las reacciones de muchos de los ganadores. Así es, y luego, compañeros, buenos días, amigos televidentes también. Pues luego de revisar toda esta información nacional, tenemos también información internacional, y es que se registró un terremoto anoche en Turquía. Hasta el momento se contabilizan más de 1.000 muertos, 2.800 inmuebles destruidos. Hace alrededor de una hora, hubo una réplica de similares magnitudes como la del terremoto. Tenemos todos los detalles a continuación. Además, un equipo de Noticias 7 se está movilizando hacia el Instituto Geofísico para mirar cómo está la actividad del volcán Cotopaxi. Amanecimos con ceniza en varios sectores de la provincia de Pichincha. Ya les contamos más adelante. El día de ayer nos dejó tranquilos el Cotopaxi, pero hoy dijo la noticia, yo soy el protagonista nuevamente de la noticia, ¿no? Emocionado también. Sí, exactamente. Ayer nos dejó. En buena hora, ayer, por cierto, el clima fue bastante bueno en todo el país. Hubo sol, inclusive bastante sol, hubo radiación UV en Quito, por ejemplo, pero luego hubo, digamos que un poco de nubosidad en la tarde, no cayó un aguacero, muy ligera en ciertas partes, entonces se pudo realizar un proceso de escrutinio que fue también bastante rápido. No nos olvidemos que ayer tuvieron que quedarse hasta las 2 de la mañana mínimo contando las actas. Se dividieron en dos grupos, y con eso es que hoy, ya 7 de la mañana, tenemos resultados casi ya completos. Sí, en realidad el proceso fue muy ágil, organizado, eso hay que destacar también de parte del CNE. El día de hoy ya no tenemos la información directamente desde el mando, porque pues ya las instalaciones están siendo pues ya desactivadas y desmontadas, exactamente, para ya continuar desde otro punto. Vamos entonces a la página del Consejo Nacional Electoral, en donde ya se registran los resultados, los primeros resultados, estos sí, oficiales. Si nos confirma producción, entonces si vamos de una vez con estos resultados que tanto la ciudadanía está esperando a esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos con los alcaldes, entonces, vamos con la alcaldía de la provincia de Pichincha. Empecemos con Quito, entonces, por favor, señor productor, viremos entonces, se va a reflejar en la pantalla ahora mismo. También nosotros estamos conectados a través de nuestras mira este truco. computadoras. A ver. Mira, Lautaro va a hacer magia. Vamos a hacer magia. Todavía no, pero vamos, pero voy a aguantar la magia. Parece ser que desde la... Cárgate todavía de la magia. Parece ser que desde la noche, porque más o menos a las 9:30 ya podíamos ver pues digamos una estabilidad de la plataforma del Consejo Nacional Electoral, en donde se muestran los resultados. Ahí los tenemos. Esta es de la alcaldía de Quito en la provincia de Pichincha, y ya se pueden ver entonces los resultados. Esto es con más del 90% de actas escrutadas. Los votos que tenemos, por ejemplo, para Pavel Muñoz son más de, si me ayuda... 323.912 votos, lo que equivale al 25,20% para Pavel Muñoz, que en este momento pues sería el virtual ganador de la alcaldía de Quito hasta esta hora de la mañana. En segundo lugar tenemos a Jorge Yunda con 285.404 votos, lo que equivale al 22,20%, y también Pedro José Freile en tercer lugar. Ahí lo tenemos. Ha hecho magia, señor Lautaro Andrade. Exactamente, con cuidado para no pisar en este caso al alcalde ni a su contendor.
estaba mal ojo, ¿no? Porque Sí, los resultados se están cargando, se están actualizando. Se están cargando, pero tanto Jorge Yunda como también Pedro Freile el día de ayer reconocieron su derrota, lo comunicaron a través de las plataformas digitales, a través de su cuenta personal de Twitter, y Pedro Freile, por ejemplo, dijo: les hablo hoy con el corazón lleno de gratitud por su apoyo incondicional. Aunque no logramos el resultado que esperábamos en esta contienda electoral, les recuerdo que los resultados en política no son finales, sino oportunidades para crecer y seguir luchando por lo que queremos. Esperemos que pues quienes han perdido también lo entiendan de esa manera. Estamos hablando de que Pavel Muñoz, ex asambleísta, ex concejal, ex titular de Semplades, venció por casi más de 4,000 votos al segundo, que es Jorge Yunda, ex alcalde de Quito, y a Pedro Freile, ex candidato presidencial, que también estuvo peleando bastante, pero un tema que hay que analizar. Hay muchos candidatos de la tendencia similar a Freile que no superaron el 3%. Hablo de Luz Lorena Coloma, 3,98%. Hablo de Patricio Alarcón, que estuvo 2,80%. Y ellos, se mencionó mucho que buscaron alianzas con Freile antes de los comicios y no se llegó a ningún resultado ni a ningún puerto seguro en este tema de buscar que fueran juntos en estas elecciones. Esos puntajes, esos puntos que habrían podido tener Freile, le habrían permitido ganar, pero por no haber acuerdos, pues esos son los resultados. Sobre todo vuelve a ocurrir algo que pasó también en 2019, que es la dispersión del voto, ¿no? La representatividad de esta legitimidad que hablamos, porque el candidato, pues que ahora es el virtual ganador, es un porcentaje significativo, pero aún así no hablamos de una mayoría absoluta comparado con la población total que tenemos aquí en la provincia, en la ciudad de Quito. Entonces, eso es muy importante considerarlo, ¿no? Así es, y teniendo en cuenta que los que le siguen también tienen por encima del 20%, es decir, con una ventaja súper chiquita. Pavel Muñoz, 25,20%. Jorge Yunda 22,20% y Pedro José Freile el 21,92%. Pero otra de las cosas que también llama la atención dentro de las elecciones, sobre todo en la ciudad de Quito, es los votos nulos. Ayer también se registraron aquellos y cuentan con 213,664 votos nulos. Al momento, todos estos resultados que les estamos dando es con el 99,55% de actas procesadas. Y otro dato interesante, veamos ahora la parte de abajo también, los que quedaron últimos. Por ejemplo, en el caso que tenemos de Omar Ceballos, que si bien es cierto, él renunció a su candidatura, él sacó el 0,74% y tuvo 9,500 votos de más de 1 millón de electores, 1,5 millones de electores, y sacó solamente 9,000. María José Carrión tuvo también 11,000 votos, el 0,93%. Jessica Jaramillo, el 1,26%, son 16,000 votos. O sea, estamos viendo otra vez justamente lo que dice Carolina, esa dispersión es lo que provoca. Y esto nos lleva a la reflexión también y a plantearnos los cambios estructurales que se tienen que dar en todos estos procesos electorales para poder obtener realmente los ganadores la representatividad que necesita el pueblo. Y sobre todo en los políticos, también hay que considerarlo como ellos mismos, como tal, estas alianzas que se intentaron fomentar, pero realmente, pues, como vemos, existe todavía muchísimos candidatos con unos porcentajes bajísimos que genera esta dispersión de votos, falta de representatividad y legitimidad, como hablábamos ahora. Pero bueno, están los resultados, parece ser una tendencia irreversible y Pavel Muñoz, pues, como bien lo dijiste, Meche, fue reconocido ya como ganador. Con 300,000 votos. 300,000. Sí, señor productor, tenemos también el Twitter de Jorge Yunda, quien es quien quedaría siguiente de Pavel Muñoz. Me confirma, por favor. Le había enviado el Twitter que tenemos de Jorge Yunda, también se pronunció, incluso se pronunció bastante temprano en los resultados, ¿no? Casi cuando no se tenía ni siquiera el 5% de las actas escrutadas, ya se pronunció Jorge Yunda, quien para muchas encuestadoras era el ganador. Y sorprendió que haya admitido su derrota tan pronto, tan temprano en la noche, que decían que podía haber esperado mucho más si había alguna sorpresa también. Es curioso porque, claro, los exit poll lo daban de ganador y también se especulaba mucho si Jorge Yunda, en el caso de ganar, iba a poder asumir la alcaldía. Esto finalmente es un debate que ya no importa mucho en este punto. Los exit poll también dieron ganador a Pedro Freile, en muchos que se mencionaron horas después de cerrar el cierre electoral, como nos dimos cuenta, y ayer se hacía esta broma, ¿no? Otro de los grandes perdedores fueron las encuestadoras, porque los resultados fueron muy sorprendentes y todo. Tenemos justamente la reacción que tuvo el exalcalde de Quito, candidato actual a la alcaldía, Jorge Yunda, cuando pues asumió su derrota y reconoció
a Pavel Muñoz como el nuevo burgomaestre de la ciudad capital. Lautaro, tú tienes Sí, justamente, esta Carolina. información. Veamos, por favor, producción. Aquí a mi costado derecho vamos a ver el mensaje de Yunda. Ahí está, se los leo para las personas que no lo alcanzan a ver. Y dice, el pueblo se ha pronunciado. Felicitaciones a Pavel Muñoz, a quienes votaron por mí. No me alcanzará la vida para agradecerles. Ahora a meter el hombro todos para sacar esta ciudad y este país adelante. Mensaje de Jorge Yunda casi a las 11 de la noche de ayer, luego de que ya había un porcentaje de votos escrutados y que ya daban la tendencia ganadora de Pavel Muñoz, quien por cierto ganó en el sur de la ciudad, mientras que en el norte el vencedor fue Pedro Freire. Muy bien, y esto también hay que recordar, Jorge Yunda recibió los resultados en su casa. No lo recibió en la sede que estaba incluso previsto para la tarde de Pachacutic, donde se iba a reunir también el candidato a prefectura. Tú estuviste, Lautaro, anoche en la Revolución Ciudadana, yo ¿no? estuve, sí, exactamente. ¿Y los Martín ánimos Paz, cómo estaban a la hora en la que tú estuviste ahí? Es interesante porque, a ver, ellos tenían primero mucha calma, mucha tranquilidad, porque cuando ya surge el tema de los exit poll, se decía que había un empate técnico entre Yunda, Pavel Muñoz y que Freire estaba por ahí. En la sede del Movimiento de Revolución Ciudadana, que es atrás de la Asamblea Nacional, la gente tranquila. Festejaban por Paola Pavón, pero por Pavel estaban cautos. Luego convocan una rueda de prensa en un edificio del norte de Quito, en la Avenida Portugal, y ahí sí ya era un ambiente de triunfalismo, y cuando llegó Pavel Muñoz lo recibieron con aplausos, con abrazos, estaban ya festejando, y pese a que en ese momento todavía tampoco había ganado, ellos decían que ya tenían la certeza de que eso iba a pasar. Exactamente, ellos estaban tranquilos, Sí. estaban cautos, Exactamente. pero ellos tenían los resultados que ellos manejaban, sus propias cifras por parte de las actas que tenía el partido, y ellos sabían, estaban casi seguros que Pavel Muñoz iba a ganar, pero todavía estaban con la tranquilidad y esperaban por responsabilidad también con el país de que continúe el escrutinio y aumente el porcentaje. Lo que no pasó con Guayaquil, porque por ejemplo me comentaba una persona del correísmo que estaba allí, me dijo, en Guayaquil vamos a perder con Cintia Viteri por lo menos por 20 puntos. Y no sé si ya podemos ver los resultados de Guayaquil, vamos a ir cómo con cambió eso completamente la situación. Sí. Tal vez ellos tampoco ni lo crean, No ¿ah? se lo Porque esperaban. los resultados que tenemos hasta el momento, pues es con el 93,54% de las actas escrutadas en la página del CNE oficialmente, dan de ganador a Aquiles Álvarez con el 39,74%. Esto equivale a 479.544 votos, mientras que la actual alcaldesa y candidata Cintia Viteri alcanzó 365.780 votos, es decir, 30,32%. Hablamos de 9 puntos sobre Cintia Viteri, Muy alto. un golpe al Partido Social Cristiano, 31 años de hegemonía en el Guayas, pues que finalmente... Desde el año 1992. En 1988 ganó Elsa Bucaram, hermana Abdala Bucaram, la alcaldía con el PRE. Ella fue destituida, asumió, tuvo un sucesor y efectivamente en 1992 gana gana. León Febres Cordero la Y alcaldía. desde ahí siempre se mantuvieron León Febres Cordero, Jaime Nebot y ahora Cintia Viteri, y termina, como bien Tenemos- dices, una hegemonía. Con casi Tenemos el la 10% de diferencia Sí, muy alto. después digamos, más del 90% de actas escrutadas. Y recordemos, todos los de Exit Poll coincidían en el resultado que tenía Guayaquil, sobre todo, y le daban la ganancia a Cintia Viteri con el 40% más o menos. Sin embargo, vemos entonces que los datos oficiales preliminares aún, porque no se llega al 100% de actas escrutadas, es Aquiles Álvarez con el 39,74% y Cintia Viteri con menos. Lo que sí llamó la atención el día de ayer, o bueno, no llamó tanto la atención viendo estos resultados, es que la sede del Partido Social Cristiano se fue desmontando de a poco y en la noche no hubo pronunciamiento oficial. Cero Se declaraciones. dijo que iban a reaccionar por medio de un comunicado. No sé si ya lo tenemos. No lo tenemos, se espera Sí, que a bueno, lo largo de la mañana pues se emita este comunicado, pero yo les puedo decir algo, es que pues resultaba muy difícil considerar esta victoria con un perfil como el de Aquiles Álvarez, que una persona nueva, totalmente nueva en la política, ex dirigente deportivo, sabemos que estaba involucrado o tenía relación con Barcelona, pero finalmente esta es su primera incursión en política y se lleva a la alcaldía de una de las principales pues, ciudades del país, derrotando a Cintia Viteri, que es una figura A todo política un legado del Partido durísima. Social Cristiano en y 31 años. Un ¿no? legado, Yo creo que esta ha sido la sorpresa más grande en estas elecciones. Más allá vamos a hablar luego del referéndum, que ese es otro capítulo, pero en cuanto a las elecciones seccionales, la pérdida de la hegemonía del Partido Social Cristiano en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, creo que ha sido la sorpresa
sorpresa más grande y el golpe más duro para una agrupación política en estas elecciones seccionales. Aquiles Álvarez, empresario, nieto de un empresario también muy famoso, muy conocido de Guayaquil, también llamado Aquiles Álvarez. Aquiles, el actual ahora alcalde de Guayaquil, tuvo que emigrar a Estados Unidos de joven por problemas familiares, luego retornó al país, empezó a emprender en el negocio de su familia, volvió a recuperar el dinero que, cuenta él mismo, habían perdido, incursionó en el fútbol, fue vicepresidente de Barcelona, fue miembro de la Comisión de Fútbol, fue uno de estos gestores de ese Barcelona de Alfaro Moreno que llegaron a las semifinales de la Copa Libertadores. Es un político muy joven, tiene 2 hijitos muy pequeños y, como ustedes dicen, entonces gana. Pero también creo que en Guayaquil hay que analizar otro punto, y es que Jimmy Jairala, que se decía la tercera es la vencida, quedó cuarto. Sí, con el 10,32%. Es poquísimo, 10,32%, siendo que, como tú dices, a diferencia, digamos, de Aquiles Álvarez, Jimmy Jairala era muy conocido, claro, pero pues se queda en cuarto lugar. Y en las primeras encuestas, meses atrás, pues lo colocaban en segundo lugar realmente, luego de Cintia Viteri, ¿no? Que se pensaba que podía hacerle bastante problema, digamos, al alcalde de Guayaquil, quedó en el cuarto puesto. Y ayer, minutos antes de que se cierren las urnas, justamente Jimmy Jairala hablaba algo acerca de un posible fraude electoral, que tenía esa información, ellos estaban tranquilos, pero bueno, finalmente ayer él también reconoció su derrota y pues la ganancia de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil. Por el momento también esperamos a la expectativa de saber cuál va a ser la postura del Partido Social Cristiano y el pronunciamiento que den a lo largo de este día. Estamos pendientes de eso. Así es, el pronunciamiento de Jimmy Jairala fue: qué alegría que una de las opciones a la prefectura del Guayas, que prometió el regreso a los planes sociales que implementamos en nuestra administración, haya ganado. Felicitaciones a Marcela Guinaga por la victoria. Éxitos en su gestión. Y antes también mandó un tuit a Aquiles Álvarez. He llamado al nuevo alcalde, así es, he llamado al nuevo alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a felicitarlo por su victoria. He puesto a su disposición nuestro plan de trabajo para que tome del mismo lo también, necesario, ¿no?, para construir un mejor futuro para la ciudad. Guayaquil optó por el cambio. Dios bendiga a Guayaquil. Solo para cerrar Guayaquil, entonces, 39% Aquiles Álvarez, 30% Cintia Viteri, y el tercero con 15%, el outsider, Pedro Pablo Duarte, ex gobernador del Guayas, auspiciado en cierta manera por Otto Sones Hosner, ex vicepresidente. Tercer lugar, nada mal, 15%, y se presumiría que podría estar candidatizándose para un futuro también. Vamos a ver. Compañeros, pero este cambio de liderazgo del Partido Social Cristiano, que se dará pues en los próximos meses, también en los próximos días, esta transición no va a ser nada fácil. Después de 31 años, imaginen ustedes cómo está manejada la ciudad y los procesos que tiene la ciudad y la provincia. No será una transición nada fácil y parece que hay que estar preparada, y la provincia y la ciudad de Guayaquil tendrán que estar preparados. Así es, muy bien. Ahora producción nos confirma, nos vamos con Esmeraldas. Vamos a ver entonces también los resultados de esa provincia. Vamos con la prefectura, con la alcaldía. Los alcaldes. Entonces, una provincia que se necesita mucho trabajo, ¿no? Así es, una provincia sobre todo. Muy bien, estamos mirando el primero y el segundo puesto para la alcaldía de Esmeraldas. Villasís ganaría, Vico Villasís, 29,25%, y le sigue entonces Frickson Erazo con el 26,39%. Frickson Erazo, que fue también víctima de atentados en esta campaña electoral. Y finalmente la actual alcaldesa, pues Lucía Sosa, quedó relegada a un quinto puesto, si no estoy mal. Ella tiene solo 8,05%, lo que equivale a 5.594 votos. Sí, en cuarto lugar. Entonces, a ver, Vico Villasís. ¿Quién es Vico Villasís? Empresario esmeraldeño también, con estudios acá en Quito. Villasís causó revuelo cuando se lanzó porque él hace 4 años fue también candidato, pero por otro partido, y en ese entonces criticó a Rafael Correa. Y ahora, dentro de la campaña, le tocó pedirle disculpas al expresidente y Correa le perdonó. También por la Revolución Ciudadana. Claro, exactamente, es otra Revolución Ciudadana. O sea, existió un camisetazo. Sí, él era de Democracia Sí, se lanzó con Democracia Sí, quedó en tercer lugar, si no me equivoco, en la elección pasada. En esta entonces gana con el partido de Correa y le gana a Frickson Erazo, que es exfutbolista. Había hasta un video, ustedes recordarán, en la pre-campaña de Correa hablando con Vico Villasís, pidiéndole perdón por lo que había dicho en campañas anteriores. Ahora, hay que también resaltar que el porcentaje de votos escrutados en esta provincia todavía es menor a lo Quito, Guayaquil. Aquí va 73,1%.
11% de actas escrutadas hasta el momento. Estamos también pendientes de cómo avanza la jornada, pero bueno, hablamos que ya es una tendencia y que... ¿Cuántos votos le lleva Vico Villasís? Vico Villasís tiene 20.316 votos. Al segundo lugar, pues 18.300, son alrededor de unos 2.000 votos de diferencia que tiene. La perdedora electoral, entonces, Lucía Sosa, actual alcaldesa. Muchas críticas, la verdad, en la capital de la provincia de Esmeraldas, sobre todo por temas de alcantarillado, de agua potable. Ella fue una dirigente de la AME, inclusive, hace unos años. Y también la inseguridad. Eso han manifestado que es un problema muy grande en Esmeraldas y que a Vico Villasís le tocará bastante complicado. Y por cierto, hablando de Esmeraldas, también en San Lorenzo vi que hubo resultados, ganó también la candidata de Revolución Ciudadana, sin embargo ella fue una de las mencionadas de la narcopolítica, por cierto. ¿Qué es una tendencia entonces? Es decir, se marca una tendencia con estos resultados, quiere decir que seguramente hacia el final, hacia el 100% de las actas escrutadas no se moverá. Esto, bueno, lo saben muchísimo más los analistas, quienes son expertos en las encuestas, pero digamos que esta tendencia no varía respecto de los votos que aún se tienen que contar. Vamos a tener casi que el mismo resultado e incluso la misma brecha entre candidato a candidato. ¿Les parece si vemos Azuay, en este caso el Cantón Cuenca? Veamos Cuenca como también Cuenca están ahí. Fue muy peleado y pues les decimos que ahí ya están escrutados el 99,78% de las actas. Aquí está clarísimo ya, pero fue muy peleado. Se decía, ¿no? Que el voto a voto, cada voto estaba ahí. Anoche que empezó el conteo, pues se notaba esto, pero bueno, tenemos ya igual un ganador, un virtual ganador, y es Cristian Eduardo Zamora Matute, que se lleva la alcaldía de Cuenca con el 18,56%. Esto es, equivalen a, son 51.602 votos. Y podemos revisar también la prefectura también, porque parecería que ya están los resultados. Vamos también. a revisarlas. Ahí tenemos justamente, Lautaro ha hecho magia de nuevo, tiene a su lado los resultados de la alcaldía de Cuenca. Así es. Entonces, Cristian Zamora, ¿quién es Cristian Zamora? Ex concejal de Cuenca, hombre muy cercano de Marcelo Cabrera, cuando Cabrera fue alcalde y cuando fue prefecto. Él inició, de hecho, estando muy cerca de quien Cabrera, por cierto, es candidato también a la prefectura, ya vamos a ver cómo le fue. El caso de Zamora es que tuvo una campaña sucia en su contra muy fuerte también, se dijo de todo, inclusive se hablaba de que en su campaña iba a ir a visitar a trabajadoras sexuales, hasta eso se dijo de Zamora, y le gana entonces por más o menos 2.000 votos a Pedro Palacios, el actual alcalde, y quienes se quedan atrás, más relegados, pero muy cerca igual, Adrián Castro, es director de la ANT, y también Paul Carrasco, que queda cuarto. Otra vez Paul Carrasco. El candidato es de la izquierda democrática, ¿no? Exactamente. Zamora es de Cristian Zamora, es de la izquierda democrática, y Pedro Palacio, que estaba por la reelección. En la gráfica, ¿no? Los resultados realmente son muy estrechos. Esto es prefectura de Azuay. A mí realmente esto me sorprendió de sobremanera hoy en la mañana que lo revisaba. En el exit poll daban como ganadora a Marcelo Cabrera con muchísima ventaja sobre sus contendores. Sin embargo, estamos viendo ya en pantalla que Juan Cristóbal Lloret, nuevamente un candidato de la Revolución Ciudadana, ganaría con más del 90% de actas escrutadas de Azuay, y le sigue Marcelo Cabrera por muy abajo. Sí, justamente las actas escrutadas son, en este caso 99,6%, han hecho muy rápido el conteo en esta provincia, y tú bien lo dices. Juan Cristóbal Lloret, ex asambleísta, pues tiene 20,22% y Marcelo Cabrera 19,56%. El margen es muy estrecho, pero finalmente Juan Cristóbal Lloret por la Revolución Ciudadana se lleva la prefectura de Azuay, y el expresidente Correa lo confirma también en el tuit, ¿no? Hay un punto que hay que tomar en cuenta, sobre todo en Azuay, tanto en prefectura como en alcaldía. El margen es muy corto, y si bien es cierto, se ha escrutado casi el completo, pero en alcaldes hay un 4% de actas con sospechas de irregularidades que tienen que revisarse, y en la prefectura 5%. Si se revisan esas actas, podría haber ciertas modificaciones. No hay que anticiparse, sobre pero todo es por importante estos márgenes sí, tan porque es muy estrechos, corto, ¿no? que no pasa en otra parte. Si vemos en Quito, por ejemplo en Guayaquil, 9%. No, claro, no es irreversible el resultado. Pero en ¿no? esto que es tan pequeño,
Habría que ver. Aquí es cuando se dice que empieza la batalla del voto a voto también, ¿no? En la revisión de las inconsistencias de las actas también, cuando hay estos márgenes tan pequeños, ¿no? Sí, claro, exactamente. Entonces, bueno, Juan Cristóbal Lloret, ex asambleísta, ex gobernador de la SUAY. No se ha pronunciado, parece ser. Estaba buscando No, también sí. Juan Cristóbal No, Lloret. creo que es el presidente Correa, ¿no? Dándole la victoria finalmente al prefecto de la SUAY. Sí, el ex asambleísta Lloret, ahora virtual ganador de la prefectura, él se daba ya como ganador, de hecho en su cierre de campaña lo decía, se sentía ganador y pues lo vemos, finalmente la Revolución Ciudadana tiene un triunfo muy grande, apostaron a esta figura de Juan Cristóbal Lloret, que también era líder de la bancada legislativa del correísmo en la Asamblea Nacional en el periodo anterior y fue muy representativo también en este periodo. Y que no le gana a cualquiera, porque Marcelo Cabrera, exalcalde, exprefecto, exasambleísta, exministro de Transporte en este mismo gobierno, un candidato muy conocido en Cuenca, en el Azuay, y le termina ganando una persona que es joven también, ¿no? Así es. Antes de seguir con todos estos resultados, ustedes también nos pueden preguntar a través de nuestras redes sociales qué provincia, qué alcaldía, qué cantón quisieran conocer. Antes de seguir, nosotros queremos contarles que el día de ayer, en entrevista exclusiva para Ecuador TV, el ministro del Interior, Juan Zapata, habló de los resultados de los 10.000 operativos realizados por la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas y otras instituciones durante la jornada electoral del día de ayer. Veamos. Como positivos, así calificó el ministro del Interior Juan Zapata a los resultados de los operativos conjuntos realizados durante la jornada de elecciones de este domingo 5 de febrero. Hemos tenido 1.115 detenidos, 85 armas de fuego decomisadas, también tenemos 97 armas blancas, 68 vehículos recuperados, 75 motos recuperadas. Una de las principales labores que realizaron Policía y Fuerzas Armadas fue la de brindar resguardo a varios candidatos en diferentes provincias y ciudades del país. En Manabí, especialmente en Puerto Viejo, en Salango, igual en El Carmen, también nos pidieron en Daule, en Sucumbíos, en Esmeraldas, en Santo Domingo. Fue el caso de Javier Pincay, candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, quien en meses pasados sufrió 2 atentados que casi le cuestan la vida y por lo que requirió un fuerte contingente de seguridad para acudir a sufragar. Se incrementa con inteligencia dentro de los recintos, nos han dado muy buena información. En algunos casos, inteligencia nos ha permitido alertar temas, especialmente en Manta, por ejemplo, con un concejal. Y aunque las votaciones ya terminaron, los operativos continuarán en los recintos electorales, según informó César Zapata, subdirector de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Y también nosotros con el personal del Humo vamos a reforzar aquellos recintos electorales que han sido priorizados para evitar cualquier tipo de situación. Gestión que Zapata calificó de positiva dados los resultados al cierre de las votaciones. Inclusive estamos viendo el balance de muertes violentas del día de hoy, es el más bajo quizás de toda la semana hasta el último reporte. Incluso hubo candidatos que fueron detenidos el momento de acercarse a su junta receptora del voto y por lo cual hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral. Pues tenía una boleta de detención por asesinato, ¿no? Entonces yo hablé con la presidenta del CNE, de hecho ayer mismo, creo que hay que ser mucho más estrictos en la calificación de candidatos. Hasta el cierre de las urnas, 355 personas fueron sancionadas por no respetar la ley seca ni el silencio electoral, cifra que podría incrementar hasta el mediodía de este lunes cuando termine la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas. 7:28 de la mañana, nos vamos a un corte y regresamos con más reacciones de las alcaldías y prefecturas. Nos vamos a ir a la provincia de Manabí, así que estén pendientes, no se vayan. Más candidatos, no se vayan, tu voto 2023, claro.
amigos televidentes, nuestros compañeros estamos completos en este equipo en Tu Voto 2023, entregándoles los últimos resultados, las actualizaciones oficiales de la página del CNE. Ustedes también pueden revisar resultados y estar atentos a toda la información a través de www.telegrafo.com.es, en Pública FM, en las redes sociales y plataformas digitales de Ecuador TV, junto a la información de Noticias 7. Nos vamos a la provincia de Manabí, tal como lo habíamos anunciado antes de la pausa, y vamos a revisar la prefectura, cómo quedó en esa provincia. Así es, entonces vamos a mirar, producción nos confirma. Me parece que en la provincia de Manabí el resultado no fue, digamos, tan inesperado, digamos. No, Leonardo Orlando se sabía que tenía bastante aceptación. Bueno, es el actual prefecto de Manabí, inclusive ganó con comodidad hace 4 años, lo ratifica esta vez con el 45,8%, 5 puntos de diferencia frente a Agustín Casanova, ex alcalde de Portoviejo, que buscaba la prefectura, Orlando también de la Revolución Ciudadana. Manabí sigue siendo un bastión del correísmo y esto queda ratificado con estos votos. Así es. Antes de la elección decían en Manabí que Agustín Casanova estaba peleando por ganar la prefectura. Conversaba con familia que tengo de Manabí y ellos me decían, pero lo que pasa es que a veces solo se fijan en lo que piensa la capital, Portoviejo. Como Agustín Casanova fue alcalde de Portoviejo, pues claro, había una tendencia de que Portoviejo votara a su favor. Sin embargo, la ruralidad y también pues las localidades aledañas a Portoviejo fueron quienes le han dado también la victoria a Leonardo Orlando nuevamente en esta elección. Pero ahora... Hay una actualización de resultados que tenemos aquí. Leonardo Orlando, bueno, tiene un porcentaje menor según esta última actualización, 42,85%, pero sigue en el primer lugar. Y Agustín Casanova tiene 32,94%. 10 puntos. ¿Cuánto 10 está escrutado puntos. exactamente? Exactamente 97,43%. Y las actas con novedad, 8%, que igual no generarían o no habría un cambio si es que todas fueran a favor de Casanova, ¿no? Lo dicho entonces, Orlando ganó con una amplia ventaja y este es su mensaje de agradecimiento a su gente, un mensaje que dice gracias Manabí de mi alma en este momento histórico que es tremendamente emocionante. Agradezco a todos los manavitas que votaron honrando su compromiso con la democracia. Por cierto, el propio Orlando en la mañana de ayer, del domingo, fue uno de los primeros en expresar sus condolencias porque en Manabí, en el cantón Puerto López, y ya lo vamos a ver más adelante, fue asesinado un miembro, un candidato de la Revolución Ciudadana. Ya lo vamos a ver más adelante porque también tenemos otros datos interesantes de lo que sucedió en Manabí con otras ciudades. Ya no la prefectura, vamos a ver alcaldías. Vamos a ver La alcaldía de Portoviejo, que también pues hubo... fue uno de los puntos también en los que más se fijó la atención en esta campaña electoral, pero aquí finalmente hay también una tendencia y es Javier Pincay, que tiene el 27,81%, algo que no se lo esperaba. No. Así es, Javier Pincay, tenemos un poco de qué hablar de Javier Pincay porque tuvimos también pues noticias de él, no precisamente sobre la votación en la campaña, sino sobre los atentados. 2 atentados sufrió Javier Pincay, uno mientras estaba realizando un mitin político y otro en su sede. Sin embargo, él no estaba contado como dentro de los 3 primeros. Durante la campaña fue metiéndose a los 3 primeros y finalmente ha ganado con el 27.81%. Esto, digamos, es la ganancia virtual, ¿no? ¿Quién es Javier Pincay? Fue un concejal de Portoviejo, se lanzó en esta ocasión por el partido Avanza y como bien lo dijiste, sufrió, digamos, 2 atentados directos contra él, un tercero contra su sede de campaña. Le pusieron panfletos donde decía: tienes una deuda con el narcotráfico y si no pagas te vamos a asesinar. Y ante esta crisis que vivía Pincay, él fue uno de los 12 candidatos que ayer domingo solicitaron resguardo policial para ir a votar. Y producción, podríamos mostrarle a la gente cómo votó Pincay, porque esa esto fue es una muy de las clave. imágenes más impresionantes Totalmente. que se llevaron, o Sí. sea, que vimos ayer durante la jornada, porque hablábamos de estos incidentes violentos, de esta campaña marcada por la violencia, algo que no se había visto antes en el Ecuador, y pues tampoco se había visto que los candidatos tengan la necesidad de ir a votar con una protección, con este tipo de seguridad, pero con lo que fue de Javier Pincay, no sé si producción nos ayuda con ese video, porque es realmente
fue llamativo y es impresionante me decir, justamente lo tenemos ahí. Pero al mismo tiempo también con estos resultados y la ganancia es preocupante así es. de que un líder, de que un representante del pueblo con estos antecedentes, ¿cómo exactamente va a poder gobernar? No sabemos lo que puede pasar más adelante. Esta es una zona complicada, crítica, la provincia de Manabí. Ahí vemos entonces que entra con uniformados del GIR, también él protegido y seguridad privada aparte, o sea, entra como con 6 uniformados del GIR, con chaleco antibalas y seguridad privada, así es como fue a votar. Y claro, también el miedo para las personas que votaban en ese recinto electoral. Ahora, ayer que conversábamos con el ministro del Interior, Juan Zapata, le preguntábamos justamente por Pincay y nos decía que el operativo de resguardo contemplaba ir a verlo a la casa, llevarlo al recinto, devolverlo a la casa y ahí se iban. Ahora, y le pregunté yo ayer a Zapata, ¿qué van a hacer con candidatos como Pincay, por ejemplo, que en el caso de que llegaran a ganar, qué resguardo van a tener? Porque entonces estamos hablando de una persona que cualquier evento público, inclusive ir al municipio, ya genera cierto peligro, cierto riesgo. Es preocupante, como bien dices tú, Meche, lo que sucede con Pincay, y como dijo Andrea, que se metió de la nada, porque no estaba entre ellos. Para todo el equipo, para todas las personas y para el pueblo, para un meeting político, para una reunión, va a ser realmente una preocupación y va a acuartar mucho la gestión del nuevo alcalde. Sí, no nos vayamos de la provincia de Manabí porque también hay que hablar de lo que sucedió en Manta, con la alcaldía de Manta, la ganancia, no sé si tenemos ya, señor productor, las imágenes de quién ganó en la alcaldía de Manabí. Es una de las que no las tiene la Revolución Ciudadana, también hay que decirlo, Javier Pincay no es de la Revolución Ciudadana, quien estaba para la alcaldía de Puerto Viejo me parece que tiene apellido Saltos, Rafael Saltos es quien estaba, él estaba entre los 3 primeros, digamos, ya en las últimas semanas. Miremos entonces qué es lo que ocurrió con la alcaldía de Manta. Ahí lo tenemos entonces ya en la LED Lauta. Exactamente, ganó Agustín Intriago, actual alcalde, es decir, segundo periodo para él. Él tampoco es de Creo, por cierto, él tiene su propio movimiento local, sí tiene cierta relación, obviamente, con otra tendencia muy distinta a la del correísmo. Intriago entonces con el 60%, confirmado, 61% que gana él, lo hace con una amplia ventaja frente, ahí sí, al candidato correísta Jaime Estrada, hijo, porque recordemos que su padre también es un político de muchos años en Manta y en Manabí, le gana por un porcentaje muy amplio. También fue una de las candidaturas y una de las campañas más fuertes por la campaña en contra de Intriago. Hubo muchas críticas a él, inclusive vínculos de parte de varios asambleístas, le decían que él tenía relaciones con Leandro Norero, supuestamente, esto lo negó Intriago, por cierto. Sin embargo, gana en Manta, es uno de los pocos candidatos que buscan la reelección, que ganaron ampliamente y que además que no son del movimiento, que hemos visto que está ganando todo. Y en esta ciudad, de hecho, existe el 99,36% ya de las actas escrutadas. Hay un porcentaje muy pequeño también de actas que estarían con algún tipo de inconsistencia. Son 7,83%, pero en una tendencia, en un margen tan amplio de ganancia, pues sabemos que esto es irreversible. Bueno, entonces podríamos decir, perdón Andrea, de que en la provincia de Manabí, entonces la capital y Puerto Viejo también no pertenecen a este movimiento de Revolución Ciudadana y esto es que está ganando, y esto ya marca una división en la provincia. Porque Manabí era muy fuerte, la Revolución Ciudadana, el correísmo durante el periodo del expresidente Rafael Correa, pues era uno de sus bastiones, por decirlo de alguna manera. A ver, las bases del correísmo en Manta fueron muy críticas con la candidatura de Jaime Estrada, decían que él no los representaba y que incluso Estrada hace 4 años iba a favor de Creo, y decían cómo es posible que lo pongan a él con la Revolución Ciudadana cuando él no ha sido parte de todo nuestro movimiento. Esa era la crítica de las bases. Inclusive la candidata de Avanza para la alcaldía de Manta dijo que ella era la verdadera correísta y no Estrada, y le pedía a los correístas que voten por ella. Claro. Finalmente tampoco vemos que en el debate, en vivo. Muy bien, ahora vamos también a otro cantón de la provincia de Manabí que ha llamado muchísimo la atención y por un hecho lamentable. Ustedes recordarán que el día sábado, muy poquito antes de que iniciara la jornada electoral, tuvimos la noticia del asesinato del candidato que se decía era favorito, y bueno, ahora los resultados
resultados de la jornada lo demuestran que en efecto fue así, a pesar de que Omar Menéndez fue asesinado, pues como lo habíamos dicho en esta mesa de trabajo, salía en la papeleta, su foto salía en la papeleta y él es el virtual ganador. Evidentemente sus votos se los endosará a Verónica Lucas, que es la candidata que ha puesto la Revolución Ciudadana para reemplazar. Ajá, justamente esto ocurrió, estamos hablando del cantón Puerto López de la provincia de Manabí. Los resultados, pues aquí de hecho ya está el 100% de las actas escrutadas y los resultados dan como ganador a Omar Menéndez con el 46,22%, que hablando de la persona que queda en segundo lugar, que es Javier Pincay, es 21,41%. O sea, el actual alcalde, estamos hablando más del doble de ventaja que tiene Omar Menéndez, lamentablemente asesinado la noche del sábado, y pues hoy Verónica Lucas es la persona que lo reemplazará, asumiría la alcaldía de Puerto López. Javier Pincay es un homónimo del ganador de Puerto Viejo, eso hay que aclarar también para que no se genere confusión. No sé si podemos cambiar, ya hemos hablado de Puerto López, veamos también otro candidato que sufrió atentados, en este caso Wilson Erazo en Santo Domingo, provincia de Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, el actual alcalde Wilson Erazo, quien también ganó por una amplia ventaja. Recordemos lo que ocurrió con él en esta última semana, ya en su cierre de campaña en la ciudad de Santo Domingo, se registró una balacera mientras se estaba dando este cierre de campaña. Afortunadamente ninguna persona resultó herida. Vamos a ver entonces qué ocurrió en esa ciudad, en Santo Domingo, quienes entonces virtualmente son los ganadores con un poco más del 90% de actas escrutadas. Ahí tenemos entonces haciendo magia toda la mañana, señor Lota. Y es lamentable que en estos momentos estamos revisando los datos, estamos revisando cómo ha votado el pueblo ecuatoriano, pero al mismo tiempo estamos hablando de la violencia en cada uno de los lugares. No podemos deslindarla, están totalmente unidos y esa ha sido la tónica de estas elecciones seccionales. Qué lamentable y qué preocupante también. Es lamentable, es preocupante, y Wilson Erazo decía justamente cuando ocurrió el atentado en el cierre de campaña, él mencionaba que él consideraba que tiene un trasfondo político. Él decía y acusaba, pues pedía también la investigación a personas que no querían aceptar el resultado, porque él también, entre líneas, se consideraba, y lo decía, ganador. Hoy, con amplio margen que vamos a revisar, Lautaro, nos dirás ahorita, pues lo es. Otra vez, entonces, Wilson Erazo con el 60,69% frente al 20,37% de Giovanni Benítez. Wilson Erazo entonces ha sido alcalde, ha sido concejal de Santo Domingo, uno de los propulsores de que también se conviertan en provincia, mientras que Giovanni Benítez fue prefecto y entonces queda en segundo lugar con una ventaja también muy amplia. Es decir, Santo Domingo, Manta son ejemplos de ciudades que tienen entonces una victoria muy contundente, y lo mismo pasa también en el Oro. 99.91% de actas escrutadas ya en Santo Domingo. Y esta es una de las ventajas más amplias de las que hemos revisado ahorita. Estamos hablando de 40 puntos por encima, ¿no? Vamos a ir a las prefecturas que nos saltamos, me parece. Las prefecturas de Pichincha y Guayas, por favor, si nos ayuda producción también. Sorpresas en la prefectura de Guayas, sobre todo, ¿no? Sí, Susana González se daba como ganadora, incluso en el debate. Recuerden ustedes la actuación de ella en el debate de Susana González. Finalmente, lo que nos dicen los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, y también con un poco más del 90% de actas escrutadas, sería Marcela Guiñaga de la Revolución Ciudadana nuevamente, que estaría pues ganando virtualmente estas elecciones por la prefectura del Guayas. Ahí lo vemos. Y ese debate de Susana González probablemente fue quien permitió también, más allá de su gestión, que haya perdido la prefectura. 37.41% Marcela Guiñaga la otra. Seguida, eso vienen a ser 418,000 votos, mientras que Susana González con mira la ventaja también, estamos hablando ya de 13 puntos. Así es. 13 puntos de Aguiñaga con González. Aguiñaga, repito, más de 400,000 votos, mientras que en el caso de González, actual prefecta, son 270,000 votos. Susana González llegó a la prefectura primero como viceprefecta, era binomio de Carlos Luis Morales. Cuando él falleció, ella subió a la prefectura, es candidata al Partido Social Cristiano y termina perdiendo con Aguiñaga, exministra y también exasambleísta. Hay que puntualizar algo, y es que los resultados que tú acabas de decir, Lauta, es del Cantón Guayaquil. Los resultados de la prefectura en el Cantón Guayaquil, los resultados de la prefectura contabilizados y el cómputo total pues le dan también el triunfo a Marcela Guiñaga, pero con el 34
25.4% y a Susana González con el 25.53%. Producción, jalada de orejas por hacerme leer los datos que no eran. Pero igual hay una diferencia de 9%, sí, de ¿no? todas maneras. Es una tendencia. Vamos a la prefectura de Pichincha, que también no fue sorpresa en muchas encuestas, sí, también así sí es. se decía que Pero Paola también Pavón, pero hubo las encuestas que decían todo lo contrario, que quedó hubo tercero, encuestas ¿viste? que decían Pero- muchas cosas muy diferentes. Que Hablamos incluso que los Eduardo exit del polls Pozo- perdieron en justamente lo que este iba a decir. proceso. Son las Estaba grandes primero en perdedoras, una las de las encuestadoras. Exactamente, no sé si puedo dar el nombre. Bueno, hay una encuestadora muy conocida que daba que Eduardo del Pozo ganaba por una ventaja inclusive de varios puntos frente, ni siquiera a Pavón, frente a Guillermo Churuchumbi. A Pavón la ponía en tercera Muy y bien. se dio la vuelta completamente. Vamos a Pero ver. igual también hay que analizar el número, por el número que tenemos, digamos, de votantes y del porcentaje que podría haber ganado ya Paola Pavón. Ahí lo tenemos entonces, 27.97% Paola Pavón sería la virtual ganadora y le sigue Guillermo Churuchumbi con el 25.55%. Esto, un total, o sea, la diferencia de ellos dos es de 33.310 votos. Y esto puede cambiar. Esto puede cambiar porque hay votos con novedad 7.39%. O sea, estamos hablando de un margen muy estrecho y ya el 99.58% de actas escrutadas en la provincia de Pichincha para esta dignidad. Pero pues ahora tendrán que revisar estas 7% de actas escrutadas y en un porcentaje, en un margen tan estrecho. Bueno, veamos si existe alguna novedad. Y Churuchumbi ayer no quiso pronunciarse. Tuvimos un equipo que fue a verlo y decidió no salir. No hablaron. Eso es lo que decíamos. Pachacuti tenía colocada una tarima, pero ni Jorge Yunda ni Guillermo Churuchumbi quisieron dar. Ahí estamos. Y confirma producción, tenemos entonces el directo de Paola Pavón el día de ayer al recibir los resultados que estuvo nuestro compañero Lautaro. Escuchemos entonces. Ratificamos nuestro compromiso y nuestra voluntad de seguir cuidando de la vida y la salud de los pichinchanos. Quiero también decirles que en términos personales, para muchos de los que estamos en esta sala, también significa una reivindicación de la justicia. Muy contentos, con mucha algarabía por los resultados, a boca de urna, tanto de la prefectura como la alcaldía de Quito, pero coincidimos, hay que ser responsables y quien determina los resultados es el Consejo Nacional Electoral, así que lo asumimos con la seriedad que esto amerita. Muy bien, y también tenemos de una vez el directo de Pavel Muñoz. Nuestro compañero Lautaro Andrade estuvo con ellos dos el día de ayer recibiendo los resultados. Escuchemos lo que dijo también. Haremos todo lo que tiene que hacer el municipio. El municipio en su parte administrativa tiene que resolver los problemas de la ciudad en términos de gestionar obra pública, digamos, habilitar todo el espacio público para que pueda estar disponible a las oportunidades de desarrollo de la ciudad. Por el lado del Consejo Metropolitano hay dos claras competencias que son fiscalizar y legislar nuevamente los temas de interés de la ciudad. Así que me parecería un poco adelantado decir ya cuál es la agenda de fiscalización, cómo empezamos, qué es lo que hacemos, pero evidentemente al menos esos tres ámbitos, el administrativo ejecutivo, de hacer obra pública para que esta ciudad se ponga como la locomotora del desarrollo nacional, lo vamos a hacer. 7:48 de la mañana, nos separamos unos instantes, vamos a la pausa y regresamos, amigos, para revisar los datos, los resultados del referéndum del día de ayer. No se vayan.
2023 en esta emisión especial, en esta emisión de feriado para todos los ecuatorianos, entregando ya las actualizaciones de los datos reales, oficiales a partir de la página del CNE. Y en estos momentos vamos a revisar ya lo que ocurrió con el referéndum, las preguntas, las 8 preguntas el día de ayer, cuando ya prácticamente está escrutado un alto porcentaje y podemos tener una tendencia a los resultados. Sí, sorpresivo creo porque, bueno, también es cierto que no se hablaba mucho del resultado de lo que podría suceder con la consulta popular. Se hablaba de las encuestas de prefectos, de alcaldes, pero de la consulta per se no, y los resultados que los vamos a ver ahorita en pantalla, sin duda que marquen también una tendencia muy clara de lo que sucedió en todos estos comicios seccionales. Ganó una tendencia política que también se ve reflejado en estos resultados. Estoy buscando también los votos anulados y no los encuentro. No hay ese dato. Bueno, hay actas válidas, actas con novedad y pues nos damos el total de actas procesadas, que también hay que decirlo, solamente la primera pregunta tiene un porcentaje del 45%, bueno, por las 4 primeras tienen un porcentaje mayor al 20% de actas procesadas y luego las otras todavía están en el proceso de escrutinio, ¿no? Te digo la pregunta y tú me dices el porcentaje. Ya. ¿Qué quieres tú? No sé, vamos a hablar, tú pues. Ya, entonces, ok, vamos a marcar, vamos a hacer así. Carolina nos va a decir el porcentaje y yo les digo la pregunta. La pregunta 1 es la extradición. ¿Estaba usted de acuerdo en extraditar a ecuatorianos que hayan cometido delitos transnacionales? ¿Qué es lo que dijo la gente, Carolina? Ok, en esta pregunta tenemos un votos por el sí 46,8%, votos por el no 53,92% y votos escrutados 45,23%, menos del 50%. Esos son los resultados preliminares de la pregunta sobre la extradición. ¿Sorpresivo este resultado? Sí, totalmente. Ahora, ojo que es una de las que tiene menos ventaja o puntos a favor del no. O sea, las demás vamos a ver los resultados, es mucho mayor. La número 2, la del Consejo Fiscal. Pregunta 2, ¿usted está de acuerdo en la creación de un Consejo Fiscal? ¿Y aquí la gente dice? Tenemos pues votos por el sí 43,9%, votos por el no 56,10% y el total de actas escrutadas hasta el momento el 32,8%. La reducción de asambleístas que de 137 sean... Sí, en la 3. No, sí, perdón, es que justo puso el cursor y ahí ya podemos ver entonces los votos blancos y nulos. Eso es lo que yo quería también tener, ese... 185,000 votos nulos, mientras que el no... También es un porcentaje altísimo. Tuvo más de un millón. Y podríamos revisar este mismo dato de la pregunta 1, que sería muy interesante también, pues... Conocer los conocer, miren, tienen ustedes 2000, ahí... mira, esto es poco, 2000. No, 264,000 nulos. ¿Esto qué es? ¿Esto no es un 1? Ah, perdón, estoy viendo... 4.477 votos nulos. Es importante el número de nulos que hay actualmente. Ok, sigamos. Pregunta 3. Asambleístas, reducir de 137 a 120. La gente dijo que no, Lautaro Andrade, porque el no ganó con un 56,10%, mientras que el sí tiene 43,9%. Pero esta pregunta apenas tiene un 24% de actas escrutadas, ¿no? Mucho ojo con el avance también del desarrollo de este escrutinio de votos. Que los partidos políticos deban tener regulaciones como el 1,5% de afiliados de todo el padrón electoral. La pregunta 4. Pues aquí también ha ganado una mayoría el no con el 57,57% y el sí el 42,43%. Pero en esta pregunta, refiriéndonos a la pregunta número 4... ¿Cuánto está escrutado? 22,24%. Wow. Es un porcentaje bajo. Pregunta número 5. Aquí entramos en materia del Consejo de Participación Ciudadana. Las autoridades de Estado, las 77 autoridades de Estado, sean designadas por la Asamblea y no por el Consejo de Participación. Pues también tenemos un resultado favorable para el no con el 60,76%, mientras que el sí tiene el 39,24%. Pero en la pregunta, pues apenas tiene el 16% de votos escrutados. Porque es el más alto también, hasta ahorita. Es el más alto, pero tenemos un menor número de votos escrutados. Y ahora también se le preguntó a la gente si querían que, mediante la Asamblea Nacional, se elija a los funcionarios del Consejo de Participación y no mediante sufragio universal en este caso. Estamos hablando de la pregunta número 6. Esta pues también tiene una mayoría para el no con el 59,85%, mientras que el sí tiene el 40,15% y los votos escrutados pues 7,9%. Ahí está más bajo, pero igual hay una diferencia muy grande, ¿no? De 19 puntos.
Pregunta número 7, ya de materia ambiental, que las fuentes hídricas sean parte de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente sea quien las regule. Aquí también hay una mayoría por el no con el 59% y el sí tiene el 40,94%, pero ojo, en estas dos preguntas, las ambientales, hay apenas un 4% de votos escrutados, tanto esta como la otra, y en la pregunta número 8, pues igual, es un porcentaje similar, 59% por el no, pero como les decimos, 4% apenas de actas escrutadas. Aquí sí podría haber tal vez un cambio en los porcentajes porque las actas escrutadas son muy poquitas, pero nos vamos a un corte, nos ha dicho Solo, si me dan 30 Robert. segundos. Sí. Ganador de la provincia de Bolívar, prefectura, Aníbal Coronel. Ganadora de la prefectura de Cañar, Zoila Coronel. De Carchi, Julio Robles, y de Imbabura, Richard Calderón. Volvemos de la pausa, les tengo más. No, antes, también me estaban preguntando justo que actualicemos los datos por las actas escrutadas. En el alcalde de Quito, con el 99.55% y actas con novedad, que esto es importante, 6.63%, Pavel Muñoz ganaría, o sea, sería el alcalde virtual con 25.20% y le sigue Jorge Yunda. En Guayaquil, con el 93.54% de actas escrutadas, el alcalde sería Aquiles Álvarez con el 39.74%. Y Viteri se queda con el 30%. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. En la última parte revisamos la noticia destacada, lamentable, internacional. El gobierno turco ya ha emitido una alarma internacional pidiendo ayuda. Kazajistán, Georgia, Italia han respondido anunciando el envío de equipos de rescate y material médico. Veamos. Un mortífero terremoto de magnitud 7,8 ha dejado alrededor de 800 muertos y más de 2.500 heridos entre Turquía y Siria este lunes, según el balance provisional. El epicentro del sismo tuvo lugar en el sureste de Turquía, afectando varias regiones. Las autoridades turcas han informado que más de 1.700 edificios colapsaron tras el movimiento telúrico y sus diferentes réplicas de menor magnitud. En el lado sirio, los cascos blancos, el principal grupo de rescatistas del noreste del país, han declarado un estado de emergencia en la zona, situación que catalogan de destrucción generalizada. El Centro Nacional de Monitoreo Sísmico de Siria afirmó que el terremoto ha sido el más fuerte registrado por sus sistemas en casi 3 décadas y alerta de más réplicas en los próximos días. Por su parte, el gobierno turco ha emitido una alarma internacional pidiendo ayuda. Kazajistán, Georgia, Azerbaiyán y la Unión Europea han respondido anunciando el envío de equipos de rescate y material médico. Lamentable lo sucedido en Turquía. 8 de la mañana, se nos terminó el tiempo, eso no nos queda decir. Gracias y buenos días. Me quedaron algunos perfectos, mañana les digo. Buenos días, compañeros.